Parte del año, seguir, ¿sí? Tenemos que seguir hasta noviembre con el cursado, ¿sí? De la materia. Pero bueno, esta nueva parte del año, ¿sí? Lo vamos a comenzar con buenas noticias. Miren, primero que nada les envío ahí vía chat, ¿sí? Un pequeño archivo que armé, eh, para que puedan ustedes empezar a ver sus calificaciones con lo que respecta al parcial, ¿sí? Varios de ustedes me fueron consultando en el periodo de vacaciones o de receso sus calificaciones y tengo que decirles que en líneas generales todos los trabajos, ¿sí? Estuvieron muy bien, ¿sí? Muy bien realizados, ¿sí? Así que fíjense si pueden ir viendo las calificaciones y les voy a comentar un par de detalles para que podamos trabajar con esto. Ahí está, profe, ahí me cargó el archivo. Perfecto, bien, ahí ya lo pueden ir viendo. Si quieren compartirlo después en el grupo de WhatsApp, no hay ningún problema, ¿sí? Son las calificaciones de todos ahí para que puedan tener. Ahí Uriel me está comentando que no lo puede ver, si no lo carga. Te lo envío de nuevo por acá, ¿sí? O si no, probamos otro medio. Ahí lo vuelvo a subir. Mm. Damos unos minutitos a ver si lo pueden seguir descargando o lo pueden pasar por WhatsApp, ¿sí? Así que bueno, voy adelantando un poquito qué es lo que pude ver en rasgos generales de todos los trabajos. Primeramente, algo que me gustó muchísimo fue, digamos, la comprensión de las consignas que habíamos planteado para el trabajo, ¿sí? Y que en su mayoría los temas pudieron desarrollarse de una manera completa, ¿sí? Los temas que habíamos pautado para poder trabajar se cumplieron, ¿sí? Las expectativas que había, ¿no? El de comprender las consignas, relacionar las estructuras que habíamos estado viendo y poder también estar familiarizados con el contexto, con el vocabulario que planteaban cada una de las ejercitaciones de este trabajo que usamos como parcial. ¿Bien? Entonces, como les decía al comienzo, en su gran mayoría todos aprobaron con calificaciones excelentes, ¿sí? Muy, muy bien desarrollado todos los puntos, ¿no? Unas consignas. Y en el caso, ¿sí? de algunos, ¿esta es la sala 1? Sí, sala 1. Les puse un asterisco, ¿sí? Al lado de la calificación, con la opción de que veamos lo siguiente. Si quieren dejar la calificación, ¿sí? Ya sea que esté aprobado o no, dejar esa calificación que está ahí, o si no, la opción de que podamos revisar alguna de las consignas que les especifiqué ahí en la planilla, para que de esta manera puedan Profe, me parece que no se le está escuchando. volver otra vez. Se había cortado el internet y volvió bien. No sé dónde me quedé o dónde escucharon de la información y lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Profe dijo de los que están marcados con asterisco, Ujú. si quería, y ahí quedó. Ah, bien. Lo de los asteriscos
asteriscos, ahí les comento otra vez qué es eso. El asterisco lo puse como una pequeña observación. Para quien desee subir su nota, su calificación, está en toda la libertad de poder hacerlo porque es algo que ya habíamos acordado, ¿sí? Entonces, quien desee, quien pueda, eh, levantar su calificación revisando alguna de las consignas que ahí dejé en la planilla, no hay ningún problema. Me contactan luego, ¿sí? Y lo vamos coordinando para que ustedes puedan eh, cambiar esa calificación si así lo quieren en el trabajo, ¿bien? Eh, entonces la opción que les dejo, que ya como les dije, habíamos acordado antes de las vacaciones, poder hacerlo, para que todos puedan tener una calificación buena, alta, ¿no? Dentro de la materia y pueda servir después en el promedio que quede para la finalización de este año, ¿sí? Hay algunos casos en los que los trabajos están desaprobados, pero eso no significa que van a quedar así, sino que está la chance de poder rehacerlo el trabajo, ¿sí? Poder pulir alguna de las consignas en las que hubo fallas y de esta manera, digamos, equipararse con todos, ¿sí? Y todos estar en esta condición de haber aprobado el trabajo, ¿sí? Entonces, estos detalles que les acabo de mencionar se los dejo a consideración de ustedes, ¿sí? De los que estén ahí con el asterisco, y después me contactan y durante estas semanas, bueno, vamos viendo cómo ir recuperando estos saberes, ¿sí? En los que hubieron quizás algunas confusiones, no se terminaron de entender algunos temas en su momento, entonces podemos utilizar, no hay ningún problema, algún momento de la clase, ¿sí? O fuera de la clase para poder lograr esto. ¿Bien? ¿Acá alguna duda con lo que fueron viendo, ¿sí? Con sus calificaciones, con este tema que les comentaba recién? Por mi parte, ninguna, profe, la verdad. ¿No? Muy contento con el aprendizaje y bueno, a seguir nomás. Genial, genial, buenísimo, Andrés, gracias por tu devolución también. Adrián, ninguna duda, genial. Bueno, es como decimos, creo que en lenguaje más de todos los días, vayan masticándolo, aquellos que hayan tenido algún problemita ahí, si con alguna consigna y demás, vayan masticando si es que desean eh, ¿sí? recuperar estos saberes. Quienes hayan desaprobado, bueno, buscamos la manera en que ustedes puedan, ¿sí? tener su condición de aprobado en la materia, ¿sí? Así que lo dejo como una inquietud, podemos decir, para que ustedes puedan trabajarlo, ¿sí? Mientras tanto, como nos dijo Andrés, tenemos que seguir en el semestre que nos queda, ¿sí? Revisando, o mejor dicho, transcurriendo con algunos contenidos más, ¿sí? Hasta esta parte del año habíamos visto formas, digamos, presentes y pasadas, ¿sí? Con los tiempos verbales, ¿no? Habíamos estado trabajando básicamente con eso, tanto en presente como en pasado habíamos abarcado una buena cantidad de temas. Entonces, lo que nos toca empezar a ver en esta sección del año, vamos a comenzar con las formas perfectas, ¿no? En el tiempo presente, en el presente perfecto, lo que sería equivalente a los pretéritos en español, ¿sí? Eh, entonces, esa es la tarea que tenemos principalmente para desarrollar en esta clase, ¿sí? Nos vamos a concentrar en el tiempo presente perfecto simple, ¿sí? Vamos a ver un poquito de teoría, una explicación de qué es lo que trata este tema, cuáles pueden ser algunas de las ideas que transmite, y también, como siempre, vamos a enfocarnos un poco en la parte estructural de cómo ir expresando las diferentes ideas que podamos ver, ¿sí? Tanto como una afirmación, una negación, una pregunta, ¿sí? Los tres grandes campos de oraciones que siempre venimos trabajando, ¿no? En los distintos temas, también lo vamos a aplicar a por supuesto, y vamos a hacer luego una ejercitación acá en la clase, ¿sí? Sin calificación, no es un trabajo práctico, nada, sino es más bien una ejercitación que nos va a ayudar a ir asentando, poniendo en contexto, ¿sí? Este nuevo tema, y de esta manera ustedes pueden ir familiarizándose, ¿sí? Más que nada con los verbos auxiliares que, por ejemplo, podemos encontrarnos, ¿no? Desde el punto estructural de la oración,
como también el uso de verbos principales, ¿no? Y para esto después les voy a mencionar un detalle importante para que podamos, digamos, rescatar de contenidos que ya hemos visto. Y vamos a hacer una pequeña reutilización de recursos ahí en ese aspecto, ¿sí? Así que bueno, como era, digamos, teóricamente poco, lo hice bien sintético, se los paso a explicar ahora. Si ustedes desean tomar notas, lo pueden hacer. Si alguien por cuestiones quizás del trabajo o alguna situación en particular no pueda tomar alguna nota, me avisan y subo al grupo, lo paso por escrito, así como lo hemos hecho en trabajos anteriores. ¿Les parece entonces que comencemos con esta parte de la clase? Profe. Sí, Andrés, decime. Sí, sí, sí. No sé si a algunos se les va a hacer cómodo el hecho de que les pase a usted el archivo. Bueno, hablo por los demás en realidad, pero no sé la situación de cada uno. Ujú. Bueno, si les parece, se los paso por escrito, no ahora porque lo hice en mi cuaderno, digamos, de clase, pero si quieren al final de la clase ya preparo y se los envío por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Así ya queda esto como soporte teórico, ¿no? ¿Les parece? Perfecto, profe. No se lo hacemos si Perfecto. les parece, pero bien. Bien, bien, genial. Sí, profe. Sí, ¿quién? Juan, ¿qué pasó? Nada, decía que bien, que estaba bien entonces que hacíamos. Genial, dale, dale, buenísimo. Entonces, yo se los preparo, lo paso en limpio, ¿sí? De acá de lo que tengo en mis notas, y se los paso como un documento en PDF, en Word, ¿sí? Bien, entonces, viendo este detalle, ¿sí? Para poder hacer el trabajo más ágil, ¿sí? Vamos a comenzar con la explicación de este tema, ¿no? Habíamos dicho presente perfecto simple. ¿Bien? ¿Qué tenemos que ver o qué tenemos que tomar en consideración al adentrarnos en este tiempo verbal nuevo que estamos viendo? Es un tiempo, ¿no? Un tiempo verbal que tiene una particularidad muy especial, ya que conectamos el pasado con el presente. En tiempo presente, o sea, en tiempo real, ahora, nosotros vamos a digamos, recordar, evocar, mencionar alguna situación del pasado, la traemos al presente. ¿Sí? Eso, digamos, es en esencia para qué nos sirve o para qué podemos usar este tiempo verbal del presente perfecto simple. Una conexión entre el pasado y el presente. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos recordar, por ejemplo, del pasado, ¿sí? Que tenga algún tipo de relevancia para nosotros en el presente? Bueno, podemos recordar algún momento en particular de nuestra vida, de una vivencia que hayamos tenido como grupo, algún recuerdo que necesitemos traerlo al presente, ¿sí? Alguna situación trascendental o no, ¿sí? Que la necesitemos volver a mencionar ahora en el tiempo presente, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros, ¿sí? tengamos tengamos este recurso a mano, ¿sí? De conectar el pasado con el presente, va a ser de que cuando nosotros mencionemos esta acción que ya sucedió, nos concentremos en los resultados de esa acción. ¿Sí? O sea, vamos a focalizar la atención, ¿sí? En las consecuencias que tuvo esa acción del pasado. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que nos acordamos de un viaje, unas vacaciones que pasamos fantásticas. ¿Y cuáles fueron los resultados de eso? Bueno, podemos pensar de que conocimos lugares nuevos, quizás viajamos en algún medio de transporte que nunca lo habíamos hecho, o sea, un tren, un avión, una camioneta, qué sé yo, ¿sí? Pudimos conocer otras culturas, nos sucedió alguna anécdota muy particular ahí que fue resultado de haber decidido viajar y haberlo hecho. Bueno, eso es lo que tiene en cuenta este último punto que les decía.
el de concentrarnos, ¿sí? o centrar nuestra atención en los resultados, ¿sí? de esa acción que ya sucedió, ¿no? que fue en tiempo pasado. ¿Bien? Entonces, esta conexión que les comentaba, ¿sí? que venimos describiendo en cuanto al pasado y al presente, podemos decir de que también se desprenden otras aristas, ¿sí? Otros puntos de vista que también nos ayudan a describir o a poder clasificar las acciones. ¿Sí? Podemos encontrarnos con acciones que empezaron, ¿sí? sucedieron en el pasado, pero de alguna manera continúan en el presente. Una acción que comenzó en el pasado, quizás quedó latente por un tiempo, pero vuelve a comenzar en el presente, ¿sí? y tiene alguna implicancia, alguna relevancia para nosotros. O una acción que comenzó en el pasado, se terminó, vuelve a suceder, ¿sí? O sea, entre el pasado y el presente, en todo ese lapso, ¿sí? de cambio de tiempos, la acción sucede varias veces, se repite. ¿Sí? Esa es otra característica de esta, u otra clasificación, perdón, ¿no? de las distintas acciones que nos podemos encontrar. O también nos podemos encontrar con situaciones de poca importancia, ¿sí? que pueden ser algo anecdótico, ¿sí? pero que no es algo trascendental o no es algo de vida y muerte que necesitamos resolver. Así que esas son algunas de las características que tienen las acciones que aparecen en este tiempo. ¿Sí? En esta conexión entre tiempos nos podemos encontrar con esta variedad de cosas que pueden llegar a suceder. ¿Sí? Entonces, hasta acá, esta parte de explicación, de marco teórico sobre el tiempo verbal, ¿les ha surgido alguna duda? ¿Algo que necesitemos explicar otra vez? Profe, o sea, resumidamente, lo que hacemos es centrarnos en el resultado que obtuvimos de una acción pasada. ¿Sería eso? Exacto, exacto, Perfecto. exacto. Una conexión pasado-presente en donde centramos nuestra atención en los resultados o en las consecuencias de esa acción pasada. ¿Sí? Después, digamos, como decoración, ¿sí? de todo el contexto, nos encontramos con esto último que les comentaba, ¿no? Acciones continuas, o que se interrumpieron y volvieron a suceder, acciones de poca importancia. Eso, digamos, es a modo de decoración en el contexto de este tiempo. ¿Sí? Es como les decía, una clasificación que puede llegar a ver cuando quizás tengamos que ver algún tipo de ejercicio. Bueno, podemos ver estos distintos matices de situaciones que pueden haber. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? que es un tiempo que nos conecta con el pasado, y lo traemos a mención al presente, nos tocó la parte más mecánica, ¿sí? que es la parte estructural del tiempo. ¿Sí? Recuerden que lo decimos que es una parte mecánica, porque nosotros, siguiendo ciertos detalles a la hora de formar la oración, de expresar la idea, podemos asegurarnos de que ésta sea correcta. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, les consulto, si tenemos que armar oraciones oraciones afirmativas o negativas, ¿qué es lo que generalmente va en primer lugar? A modo de estructura, de cuerpo de la oración. ¿Qué es lo que va siempre al comienzo? Ahora ahí Nicolás nos dice el verbo auxiliar you. ¿Alguna otra opción que se les ocurra? A modo de cuerpo de la oración, ¿sí? ¿Una afirmación o una negación? ¿Qué es lo que mencionamos siempre al comienzo? Muy bien, Andrea ahí nos dio una opción, el sujeto, ¿sí? Y ahí es donde podemos centrar nuestra atención, en el sujeto. ¿Quién hace la acción? Esto generalmente, como veníamos trabajando en todos los temas anteriores, lo ponemos al comienzo.
¿sí? Podemos usar el nombre de una persona, podemos utilizar el nombre de varias personas, el nombre de varios objetos, de un solo objeto, pero que estos siempre van a tener la responsabilidad de ser los actores principales y quienes hacen determinada acción, ¿sí? Después, como hemos visto en algunos otros tiempos, podemos hacer uso de lo que nos comentaba Nicolás acá en el chat, de los verbos auxiliares, ¿sí? Y el caso, ¿sí?, del presente perfecto también va a tener, ¿sí?, en su cuerpo, en su estructura, un verbo, o, perdón, dos verbos auxiliares que nos van a ayudar justamente a construir toda la oración. En el caso particular de este tiempo, ¿sí?, de este tiempo verbal, los verbos auxiliares que vamos a utilizar son el verbo have o el verbo has. ¿Bien? Ahí se los pasaba para que lo puedan recordar, ¿sí? Estos dos van a ser los encargados de poder ayudarnos a formar las oraciones, las preguntas, las interrogaciones o las afirmaciones. En el caso de estas dos que venimos viendo, ¿sí?, de las afirmaciones y negaciones, irían inmediatamente después del sujeto, que es la primera palabra que vamos a poner en nuestra oración, ¿sí? ¿De qué va a depender que utilicemos uno u otro? ¿Mm? Que utilicemos una forma o la otra. A ver, ¿alguien se anima a poder dar alguna respuesta? ¿De qué dependerá de que ponga have o de que ponga has? Y en la formación de una idea que quiera expresar. ¿De qué va a depender esto? Y, Del profe, ahí va a sujeto, profe. depender del tiempo que esté en el formal oración. Del tiempo, claro, sí, exacto. Si yo, por ejemplo, en una oración veo que aparece el have o el has como verbo auxiliar, me puedo imaginar que estoy tratando de este tiempo en particular. Bien, bien ese detalle. Nico acá nos comenta por chat, ¿sí?, que has va con he, she, it. Bien, y ahí tenemos una pista para que podamos ir armando, ¿sí?, la idea general. ¿De qué dependería? Vamos a formular la pregunta otra vez. ¿De qué dependería entonces el utilizar una forma o la otra? Have o has. ¿De qué va a depender? Digo, ahí usando la información que nos da Nicolás vía chat. ¿De qué va a depender? Del pronombre que tengamos, profe. Ahí está, Juan, muy bien, del pronombre que tengamos. Y digamos, el título que lleva esto, que lo conversamos recién, estos pronombres que aparecen dentro de una oración serían los Los sujetos. Muy bien, exacto. Y ahí tenemos nuestra primera idea. Dependiendo del sujeto que tengamos en la oración, vamos a elegir have o has. ¿Sí? Entonces, si ahí Nicolás nos puso correctamente esto, ¿no?, de que has iría con he, she, it, ¿no?, las formas singulares. Have, por deducción, sacamos de que va a ir con los otros pronombres que nos quedan, de las formas plurales, y la primera persona iría con el otro verbo auxiliar, ¿sí? Entonces, primera idea importante de las estructuras de estas oraciones es pensar de que dependiendo del sujeto que tengamos, vamos a pasar a elegir este segundo elemento, ¿sí? Entonces, dependiendo del sujeto, elegimos nuestro verbo auxiliar. Estas dos opciones. ¿Bien? Ahora, avanzamos un casillero más, ¿sí? Avanzamos un poquito más en la formación de la oración y nos encontramos ahora con la parte de los verbos principales, ¿sí? El verbo que lleva el significado de la acción dentro de una oración. Estos verbos principales, ¿sí?, como les comentaba antes, van a ser producto de que reciclemos ahora un recurso que estuvimos usando cuando trabajamos con el pasado simple, ¿sí?
¿Recuerdan ustedes la planilla que les envié, ese listado de verbos que usábamos en el pasado simple? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cuántas columnas tenía? Sí, profe, tenía 3 columnas. Tenía 3 columnas, exactamente. 3 columnas tiene. Primera columna, llamábamos que iba a ser la de la forma base de los verbos, ¿sí? Verbos sin ningún tipo de modificación. Primera columna. Segunda columna era la columna de las formas pasadas, la que puntualmente utilizamos con el tiempo que trabajamos en aquel momento, pasado simple. Segunda columna. Verbos que si no les podíamos agregar la D o la D, directamente los buscamos allí en nuestra segunda columna. Ahora, ¿sí? Para trabajar en este tiempo, ¿sí? Cuando tengamos que conjugar algún verbo, nos vamos a fijar primeramente en la tercera columna de esa tabla que les envié en ese momento. Esa tabla de las formas participias es la que nos va a ayudar a poder conjugar el verbo, ¿sí? Entonces, si el verbo aparece ahí, utilizamos la forma que está escrita, ¿no? Ahí, la conjugación correcta que aparece. Si no aparece, si vemos que no aparece, lo que vamos a hacer es utilizar las terminaciones de o ed para poder conjugar el verbo, y allí tendríamos casi terminada nuestra oración. ¿Sí? Así que hasta acá, ¿cómo se vienen imaginando un poquito cómo puede ser? ¿Mm? Vamos a ver si encuentro que listo y les muestro si ustedes pueden tener un poquito más de noción. Bien, a ver, vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Este era el cuadro que les comentaba y con el que estuvimos trabajando en la primera parte del año, ¿sí? Con el pasado simple, ¿sí? Entonces, repasamos otra vez las 3 columnas que mencionaba. Forma infinitiva, ¿sí? Es esta sección de acá, ¿sí? Esta primera columna, en donde nos podemos encontrar con las formas base del verbo, sin modificación, no traen absolutamente nada agregado. ¿Bien? Esta columna del medio, la que les decía ahora, era la que nos servía para trabajar con el pasado simple, como indica ahí. La forma participia, o sea, la de esta tercera columna, es la que nos va a servir para poder conjugar los verbos en este tiempo verbal, ¿sí? Así que como hicimos en ese momento, primero buscamos el verbo acá, si aparece en esta tercera columna, ¿sí? Si aparece, genial, lo ponemos, ¿sí? Dentro de nuestro ejercicio, acomodamos el verbo donde va, y ahí ya nos quedaría listo. ¿Qué pasa si es que en esta columna no lo encuentro al verbo? Bueno, utilizo el recurso que les comentaba, poder agregar la D o ed al final del verbo, ¿sí? Y de esta manera lo conjugamos para poder trabajar y terminar de desarrollar la actividad, ¿sí? Entonces, esta tabla de verbos irregulares, en particular con este tema, nos va a servir muchísimo, ¿sí? Para poder hacer nuestros trabajos. ¿Bien? Consulto. ¿Todos tienen esta planilla o se las envío de nuevo? Yo la tengo, profe, creo que todo, no sé. Bueno, buenísimo, Esther. Bien. Uriel también la tiene, genial. ¿Sí? Bueno, cualquier cosita, quien la haya borrado, lo que sea, me avisan y la volvemos a subir, así todos tienen el archivo. ¿Sí?
Ahí te la paso, Adrián, ya la subimos, ¿sí? Ahí está, avísame, Adrián, si lo puedes bajar bien, si no, bueno, buscamos ahí otra manera de pasar. Bueno, entonces, para ir resumiendo esta primera parte de lo que es estructuras, ¿sí? Dijimos de que para las afirmaciones y negaciones vamos a necesitar primero el sujeto, después el verbo auxiliar, lo que comentábamos recién, verbo, tercera columna de ahí de la planilla que acabamos de ver, y luego después lo que se use como complemento para terminar la idea ahí en la oración, ¿sí? Eso es básicamente las partes necesarias para armar esta sección. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las preguntas? ¿Sí? Y esto les consulto a ustedes a ver qué podemos ir recordando si armamos todos juntos la idea. Cuando, por ejemplo, en los otros tiempos verbales que trabajamos, ¿no? Ya sea presente simple, pasado continuo, ¿sí? Presente continuo, ¿qué sucedía con el tema de las preguntas en su estructura? ¿Sí? ¿Qué cambio iba a haber allí en la estructura de una pregunta que la diferenciaba de las otras? La ubicación de los sujetos. Muy bien, Esther. ¿Dónde irían los sujetos? Perdón, vamos a formularlo otra vez. ¿Cómo empezaríamos entonces una pregunta? Teniendo en cuenta lo que nos acaba de comentar Esther, de que el sujeto cambia de lugar. ¿Con qué empezaríamos una pregunta? Con el what. Sí, por supuesto, exacto, es una opción totalmente Y válida. What? ¿Sí? luego que creo que luego iban los sujetos, que si el did o ay, no me acuerdo bien, profe, no me odié. No, no hay problema. El efecto del descanso que hemos tenido. Bueno, vamos a utilizar un poquito ahí la información que nos acaba de compartir Esther para poder situarnos en esto. Podemos tener al comienzo de una pregunta palabras como la que nos comentaba Esther, what, who, where, ¿sí? Palabritas que nos hacen más específica una pregunta, ¿sí? Donde hay que dar detalles sobre algo. ¿Bien? Y después de esa pregunta, siempre vamos a necesitar, como ahí nos dice Daniela, nos acaba de auxiliar acá en el chat, necesitamos del verbo auxiliar, para poder seguir con el desarrollo de la pregunta. Luego el sujeto y después el verbo principal, ¿sí? Expreso ahí también en la pregunta, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De que necesitamos un cambio de estructura, un cambio de orden de estos elementos para que, digamos, la pregunta pueda tener justamente forma de pregunta. ¿Bien? Ahora, si es que no aparece, por esas cosas de la vida, si no aparece la palabra what, who, where, no hay ningún problema. Vamos a poder armar igualmente la pregunta, ¿sí? La vamos a poder armar siguiendo la estructura que nos acaba de compartir Daniela. Colocamos el verbo auxiliar al comienzo, seguimos con el sujeto y luego seguimos con el verbo principal, ¿sí? Los verbos principales, tanto en las preguntas como en las negaciones, como en las afirmaciones, siempre, siempre, siempre tienen que ir conjugados, ¿sí? Ya sea usando la forma de la tercera columna de la tabla de verbos, o agregándoles la ed o la d al final, y de esta manera terminar de darle las formas con eso, ¿sí? Así que esto es lo que tenemos que ver solamente con el presente perfecto simple, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con este tema, ¿sí? Tanto en lo teórico como en la estructura. Ahora, ¿sí? Nos toca practicar lo que es la parte más entretenida, porque vamos a empezar a poner en práctica todos estos detalles que acabamos de ver para
que ustedes puedan ver en un contexto más particular cómo vamos a trabajar con esto, ¿sí? Así que ahora les voy a pasar el archivo, ¿sí? Con la tarea, vamos a decir, con nuestro trabajito de hoy, para que empecemos a practicar todos juntos, ¿sí? La primera consigna, ¿no? Así que ahí se las envío por el chat. Profe, Sí, ¿quién? yo, Ah, Juan, ¿qué pasó? sí, profe, o sea, la estructura de este tiempo sería el sujeto, después have o has, y después el verbo auxiliar. Esa sería la estructura. El have o has, Juan, sería el verbo auxiliar. Bien, perdón. En tercer lugar, vos tenés que poner el verbo que vimos en la tercera columna, ¿viste lo que compartí la pantalla recién? Sí, De sí, esa sí. tabla. Usamos eso, o si no aparece ahí, utilizamos la terminación ed o de, ¿sí? Al final del verbo que tengamos en la actividad. Gracias, profe. ¿Sí? Genial, buenísimo, por nada. Ahí mando el archivo y explicamos qué vamos a hacer. Bien, ahí está el archivo, vayan descargándolo, me avisan cuando lo tienen y empiezo a compartir la pantalla para poder explicar qué es lo que hacemos con la primera parte de esta ejercitación.
Bueno, esperamos unos minutitos que puedan descargar la actividad los compañeros que faltan, compañeros y compañeras que faltan. Y mientras tanto, para los que ya lo tengan, vamos a empezar con la actividad 8.1, ¿sí? Así que aguardamos unos minutos y ya explicamos y nos ponemos a ver esta primera actividad. Buenísimo. Bueno, Uriel, muchísimas gracias por haber enviado el trabajito también para los demás compañeros. Así que ahí vamos compartiendo la pantalla para adentrarnos en este tema, ¿sí? Ahí avísenme si la pueden ver. Sí, profesor. Se ve perfecto. Bueno, genial. Vamos a agrandar un poquitito, así se ve claro. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer, ¿sí? Primeramente va a ser este ejercicio de acá, el 8.1, ¿sí? ¿Qué nos pide en la consigna de esta actividad? Preguntarle, ¿sí? A diferentes clases de personas, ¿sí? A otros, preguntarle a otros, vamos a ponerlo así, acerca de las cosas que ellos han hecho, ¿sí? Entonces, ¿sí? Vamos a utilizar también como recurso esta palabra, ever, ¿sí? En donde nos transmite la idea de que si alguna vez ellos hicieron tal o cual cosa, ¿sí? Por ejemplo, veamos el punto número 1 y analicemos el ejemplo, así podemos tener una idea clara de cómo hacer preguntas, solamente preguntas, ¿bien? Tenemos como elementos, ¿no?, que nos van a ayudar el verbo, en este caso ride, ¿sí?, que es montar, y como segundo elemento la palabra horse, caballo, ¿sí? Así que, ¿cómo utilizaron estos dos elementos para poder armar todo esto? Bueno, fíjense acá en el ejemplo cómo se presenta. Primera palabra que se usa, ¿m?, verbo auxiliar. Segunda palabra, segundo elemento de esta oración, es el sujeto. ¿Y por qué utilizaron el sujeto you? Porque nos está pidiendo la consigna de que le preguntemos a otra persona. No sabemos el nombre, no sabemos si es un hombre, una mujer, un pariente, un amigo, no lo sabemos. Entonces utilizamos este pronombre, vos, ¿sí? ¿Alguna vez vos? ¿Sí? Usamos eso como algo más genérico, podríamos decir. Y en tercer lugar colocamos esta palabrita que es lo que nos va a permitir lograr este significado, ¿no? De que si alguna vez, algún momento, esta persona anduvo a caballo, ¿sí? Entonces, estas tres primeras van a quedar así como se presentan acá, ¿sí? Después, ¿qué sucede con el verbo? Nuestro verbo principal, ride, y acá aparece rhythm, ¿sí? ¿Qué pasó? Vamos a abrir nuevamente nuestra tabla de verbos y vamos a hacer esta tarea, ¿sí? Tenemos que buscar el verbo primeramente acá, en esta primera columna. Así que nos vamos, ¿sí?, en orden alfabético, buscando la letra R. Y aparece, fíjense, acá está, ride, ¿sí? Ahí aparece.
la forma pasada simple del verbo, wrote, y la forma pasado participio, la que nos sirve en este tiempo, es written. Ya que tenemos el significado, montar o cabalgar. Written, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? En el... se me cerró. Yo sigo ¿Qué es lo que viendo vemos el acá? PDF. ¿Sí? Ahí está, ahí volvió. Se me cerró acá la pestañita, no sé por qué. A ver. Bueno, qué raro, ¿no? Bueno. Miren lo que aparece acá. El verbo que acabamos de encontrar en la lista de verbos. Y después, el complemento para terminar la idea de esta pregunta. ¿Sí? ¿Se comprendió el análisis de este primer ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Genial. ¿Bien? ¿Alguien que le haya quedado alguna duda? ¿Algo que tengamos que revisar a través del ejemplo? Ahí Uriel me dice, a medias entendí. Bueno, vamos a volver a explicarlo, pero esta vez haciendo juntos Profe, el 2. ¿Sí? le ¿Quién? quería preguntar si, o sea, hay que hacerlo como está en la estructura de la primera pregunta que hace, ¿no? Que primero Ujú. tienes que poner el have, el pronombre sería en este caso you, ¿no? Claro, Y exacto. tendríamos que usar el you y el ever siempre. En este ejercicio sí, porque nos está Ah, ok. pidiendo de que hagamos un énfasis con esta palabra. Bueno, y Si la entonces allí sí actividad... utilizamos lo que está en el paréntesis, ¿verdad? Claro, exacto. ¿Sí? Ah, ok. Bien. Gracias, Si es profe. el caso como la actividad ahora que nos pide usar la palabra, la usamos. Si no, utilizamos solamente lo que tenemos en el paréntesis. ¿Bien? Y utilizamos, ahí aprovechamos para hacer el punto número 2, lo hacemos todos juntos, ¿eh? Y de esta manera vamos a despejar algunas dudas, ¿eh? En esta sección. Ahí como nos comentaba, no sé quién era, perdón porque no los pude ver, pero muy bien nos comentaba de que como nos pide esta ejercitación, tenemos que comenzar con el verbo auxiliar, ¿sí? Entonces el verbo auxiliar que nos va a servir en este caso es have, por el hecho de que ya decidimos utilizar siempre en este ejercicio este pronombre you. Así que trasladamos lo mismo, have, you, lo ponemos acá en segundo lugar, ponemos have, you, y ahí ya tenemos estos primeros dos elementos. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Genial. Sí, profe. Ahora, pasamos a la tercera palabra que necesitamos, que es la que nos pide nuevamente este ejercicio en particular, que es esta, ever. ¿Sí? Y nos va a quedar estructuralmente igual que esta primera parte. Have you ever. ¿Sí? Have you ever. ¿Bien? Entonces ahí nos queda armada esta primera parte de la pregunta. ¿Sí? Una vez que tenemos esto listo, esta primera parte, nos toca hacer la exploración y buscar este verbo. Be, yes. Ajá, como dice Juan ahí, be. ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a buscar primero? En nuestra tabla de verbos. ¿Sí? Y ahí ya Juan nos adelantó un poquito de que la forma es been. ¿Sí? Está perfecta. Directamente ahí. Al principio, como es una palabra que empieza con las primeras letras del abecedario, aparece acá el toque. Salió be en la primera columna, perfecto, pasamos directamente a la tercera y aparece la forma que acá nos comentó Juan. Perfecto, been. ¿Sí? Entonces, have you ever been? Nos quedaría algo así, miren. Se los paso por chat. Have you ever been? ¿Sí? Eso sería hasta esta parte, hasta la parte del verbo principal. Have you ever been? ¿Sí? Y luego tenemos como cierre de nuestra pregunta, como complemento final para redondear la idea, la palabra California, ¿sí? El lugar.
¿sí? Estamos haciendo referencia a un lugar, ¿sí? Entonces, para poder completar esta parte, ¿sí? y agregar, digamos, el final, ahí está, utilizamos una preposición in y el lugar que tenemos acá y cerramos la pregunta, signo de pregunta. Y así nos quedaría esta segunda pregunta armada. Profe, en ese caso, ¿cómo sabemos qué preposición podríamos usar para tal palabra? Ah, muy bien, qué buena pregunta. ¿Cómo lo podemos saber? Porque generalmente cuando, en el caso de lugares, ¿sí? Generalmente utilizamos la preposición in. Si estamos, por ejemplo, usando algún medio de transporte, utilizamos on. Si estamos participando de alguna acción o estamos participando de algún evento y demás, como por ejemplo la número 3, marathon, in, a, en un maratón, ¿sí? Y ahí nuevamente lo usamos. No será un problema quizás por ese detalle, ¿sí? Si les falta o tienen dudas, me avisen y lo completamos. Pero eso es más o menos los rasgos generales para poder tener en cuenta eh, cómo, digamos, colocar dentro de la pregunta la palabrita ahí que nos queda al final como complemento, ¿sí? Este segundo ejemplo, entonces, se puede entender un poquito mejor cómo armar, ¿sí? Estructuralmente la pregunta en este caso. Sí, profe. Sí, genial, genial, genial. ¿Alguna duda? ¿Alguien que necesite que veamos algo? Ninguna, profe, por mí. ¿No? Buenísimo. ¿Alguien más que sí, Uriel, pudiste verlo? Los detalles que acabamos. Uriel, a ver, dice Hub siempre iría. Exacto, exacto, Uriel. Hub iría con la primera persona, I, you, we y they. ¿Sí? Formas plurales y la primera persona. Eso sería ahí la duda que comentaste. ¿Alguien más que necesite que volvamos a explicar algo? No hay ningún problema, seguimos revisando hasta que ustedes puedan comprenderlo. Bien, si quedó ahí al día esto entendido, les dejo para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? Ustedes puedan trabajar con los ejercicios que serían del 8.1, el 3, el 4 y el 5. Los hacemos de la misma manera como hemos descrito
¿Cómo les está yendo con las oraciones que quedaban? ¿Podemos revisarlas o dejamos unos minutos más? Yo creo que sí, profe, los podríamos revisar. Bueno, perfecto. Bueno, hago otra vez lo de compartir pantalla como hacíamos antes, ¿sí? Y quien desee ir compartiendo la respuesta que haya logrado o algún elemento, ¿sí? Como para ir acomodando, lo hacemos entre todos, ¿sí? Entonces tenemos las oraciones 3, 4 y 5 de este primer ejercicio para poder formularlas, ¿sí? Entonces, en el caso del número 3, iniciaríamos la pregunta de qué manera. ¿Quién se anima a compartir esta primera parte? Profe, yo ¿Sí? puse, have you ever run in a marathon? Pero perfecto, muy bien. ¿Quién? Disculpa, no reconozco la voz. ¿Quién? Marco, profe. Perfecto, Juan. ¿Sí? Perfecta la manera en la cual se completó esta parte. ¿Sí? Vamos a compartirla ahí con el chat. Quedaría have you ever, ¿sí? El mismo inicio de oración que veníamos utilizando hasta ahora, de pregunta. Ahí está. Nos quedaría así. Hacemos una aclaración, ¿sí? No es que Juan se equivocó con el tema del verbo, sino que, como ustedes pudieron ver, la forma, ¿sí? Que nos muestra el listado de verbos se escribe exactamente igual, ¿sí? Miren, la primera, la tercera se escribe exactamente igual, entonces ahí es que con eso logramos completar esta primera, esta tercera parte, ¿sí? Esta tercera oración. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por tu aporte. Seguimos con la número 4. Tenemos verbo speak, hablar, conversar, y tenemos como complemento famous person, ¿sí? Una persona famosa. ¿Qué podemos armar acá? Si quiere alguien comentar la primera parte, o si alguien se anima a compartir La leo, toda la profe. pregunta. Bueno, dale. No sé si quiere que la lea completa o... Creo que es Andrés, ¿sí? Sí, Andrés. Sí, Andrés, si la tenés completa y querés leerla, dale, no hay ningún problema. Sí, sí. Bueno, puse, bueno, las palabras son speak y famous person. Y quedaría armada, have you ever spoken with a famous person? Pero muy bien. Y ahí vamos pasando. Spoken to a famous person. Ahí está. Y así nos quedaría. Pero muy bien, ¿no? Seguimos respetando, digamos, la misma estructura que nos propone este ejercicio en particular. ¿Sí? Y nuevamente lo que hizo Andrés seguramente es de buscar la forma correcta del verbo, ¿sí? La forma conjugada en el listado de verbos, como venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Así que perfecto esta pregunta número 4. Y pasamos a la número 5, a la última, ¿no? Donde tenemos ya un inicio. Profe, si quiere, no sé si esté bien, pero bueno. Dale, dale, no hay ningún problema. Yo puse, what's your ever most beautiful place you visit? Bien, vamos a analizar un poquito la información que tenemos en esta sección, ¿sí? Profe, yo no me acuerdo el fundamento teórico, pero puede ser que sea What's the most beautiful place you ever visit? O sea, visited, no sé si se me escucha bien porque creo que se me cortó. Sí. Exacto. En el caso, acá como nos comentaba Víctor, ¿sí? Tenemos un pequeño, vamos a decir, cambio en la organización de la información y en la clase de información que tenemos presentada para poder utilizar, ¿sí? Ahí en el paréntesis tenemos most beautiful place, ¿sí? El lugar más lindo, ¿sí? Más bello, y tenemos como verbo visit, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Ahora, yo tenía notado el que les iba a comentar.
sobre esto que también en su momento me dio tarea. Lo que tenemos acá al comienzo, ¿sí? Es la palabra what, obviamente haciendo referencia a cuál, ¿sí? Pidiendo un detalle particular de cuál es el lugar más hermoso que visitamos. Y a continuación, este apóstrofe y ese acá significa is, ¿sí? El verbo to be, is. Entonces sería, what is the most beautiful place, ¿sí? Vamos escribiendo y compartiendo el desarrollo. The most beautiful place. ¿Cuál es el lugar más hermoso? ¿Sí? Entonces, eso sería el comienzo o la introducción de la pregunta. What is the most beautiful place? ¿Sí? No tenemos ningún verbo principal acá, entonces no hay que cambiar absolutamente nada. What is the most beautiful place? Y ahora sí empezamos a agregar los elementos, ¿sí? que ya venimos trabajando y reconociendo. Sujeto, verbo auxiliar y verbo principal, ¿sí? Y vamos a tratar de acomodar también esta palabrita ever, ¿sí? Entonces, ya teniendo esta introducción, nos queda agregar el sujeto, you, ¿sí? Seguimos preguntándole a una persona imaginaria. What is the most beautiful place you have ever visited? Como nos dijo Víctor, ¿sí? Se nos hizo re larga esta, pero bueno. Es para poder entender de que a veces tenemos introducciones a preguntas, ¿sí? Que nos piden detalles muy, muy particulares que van a ser largos, ¿sí? Entonces, Víctor, ¿quisieras leer nuevamente la respuesta de la pregunta, por favor? Si estás por ahí. Quedaría como, what's the most beautiful place you have ever visited? Perfecto, ¿sí? Perfecto. Entonces, ha sido un desafío, tuve que buscar hasta mis notas que había puesto sobre este punto en particular, porque claro, fíjense que nos desorientó un poco en el orden, más que nada, de los elementos, ¿sí? Y de lo que teníamos acá, ¿sí? Como información a utilizar, ¿sí? Pero bueno, un lindo desafío para poder ir ablandando un poquito esta primera parte del armado de preguntas. ¿Quedó alguna duda sobre esto? ¿Alguien que quiera revisar algo? ¿Alguien que le haya quedado alguna duda sobre el significado? Bien, Uriel, genial, lo pudiste comprender. Bueno, si nadie se proclama, vamos a continuar entonces con la segunda parte. Acá esta segunda parte va a ser un nuevo desafío, ¿sí? Ya que vamos a hacer esta segunda parte, ¿sí? Por lo menos vamos a hacer, si quieren, hasta el punto número 6, la mitad, y vemos cómo nos va con esto, en donde fíjense que tenemos preguntas y posibles o probables respuestas que podemos armar. ¿Sí? Como una especie de conversación individual, ¿sí? Una conversación en el punto 1, otra conversación en el punto 2, 3, 4 y así. Tenemos el espacio para ir completando con lo siguiente. Primero, decidir si la respuesta que vamos a dar va a ser positiva o afirmativa, o va a ser una respuesta negativa. ¿Bien? Eso nos va a ir dictando un poquito el contexto de cada una de las respuestas que vayamos a armar. Y para poder armarlas, ¿sí? De una manera correcta y completa, vamos a poder utilizar los verbos que tenemos acá, ¿sí? Entonces la primera tarea que tenemos que hacer con esto es recordar el significado de estos verbos, ¿sí? Si quieren, a medida que van buscando el significado de estos verbos, pueden también ir copiando, ¿sí? Quizás en su cuaderno, en su carpeta, pueden ir copiando también cuál sería ya la conjugación de cada uno de estos verbos, ¿sí? Buscamos primeramente en la tabla de los verbos, en el listado, si aparece, bueno, copiamos ahí la conjugación correcta. Si vemos que no aparece, ¿sí? Que no aparece,
le agregamos, como les comentaba al principio, la terminación de o ed al final, ¿sí? Para que de esta manera ya tengamos el verbo ahí listo. Y ahora veamos cómo por medio de estos primeros dos ejemplos nosotros podemos ir armando la respuesta, ¿sí? Ahora pasamos a otro plano, a centrarnos en afirmaciones y negaciones. ¿Bien? ¿A quién le gustaría leer esta primera pregunta que aparece acá? ¿Quién le gustaría hacer lectura de esto? Bueno, pero si quieres la leo yo. Dale. What's Mark's sisters like? I Muy have no bien. idea. I never met her. Pero Ahí, perfecto, ¿eh? what's Con Mark's... entonación y todo. Ah, perdón, pensé que iba a pedir que No, no, leyéramos no. también Perfecto. práctica. No, vamos a quedarnos acá en la primera, Víctor. Muchísimas gracias y vamos a analizarlo, ¿sí? What's Mark's sisters like? Sí, ¿cómo es la hermana de Mark? ¿Cómo es? Entonces, como nos piden una respuesta un poco más detallada, pero fíjense de que la respuesta inmediatamente, ¿qué nos indica? ¿Que es afirmativa o negativa? Por lo que pueden ver de lo que está marcado. El contexto de esta respuesta, de esta primera respuesta, ¿qué nos indica? Que la respuesta a esta pregunta, ¿qué tinte va a tomar? ¿Positivo o negativo? ¿Qué creen en base a esto? Negativo. Muy bien, no tengo idea. No sé cómo es la hermana de Mark. No tengo idea. Entonces, para poder terminar de afirmar esto, que no tenemos idea de cómo es, vamos a utilizar ¿sí? La estructura de la oración negativa que habíamos estado viendo. ¿Sí? Como nosotros somos los que tenemos que responder, obviamente, fíjense, va acá en primer lugar la primera persona, ¿sí? Como sujeto de la oración, nosotros mismos. ¿Bien? Después, en segundo lugar, va a ir el verbo auxiliar, have. Y ahí lo han puesto contraído, ustedes lo pueden poner contraído o lo pueden poner completo, no hay ningún problema. Pero es lo que iría en segundo lugar, lo que va en segundo lugar para poder ir armando la pregunta, ¿sí? Verbo auxiliar, have. Y acá, en tercer lugar, va a ir el verbo, ¿sí? Utilizaron la palabra never, ¿sí? Para poder continuar, ¿sí? Con el sentido negativo de la pregunta. Lo colocaron acá, ¿sí? Y luego colocaron, ahora sí, el verbo principal, ¿sí? Que es meet, conocer, lo colocaron conjugado, ¿sí? Es tal cual nos aparece acá, ahí buscamos, en nuestra lista de verbos, fíjense, meet, conocer, met, la opción que nos sirve para poder completar esta primera parte, ¿sí? Entonces, los tres elementos principales están presentes, sujeto, verbo auxiliar y el verbo principal conjugado, para poder dejar la estructura lista y presentar una idea de que no conocemos, no sabemos cómo es la hermana de este chico, de Mark. ¿Sí? ¿Se pudo entender este primer ejemplo o lo volvemos a revisar? Yo lo entendí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? ¿Le ha llegado alguna duda, no? Bueno, pasamos entonces al segundo ejemplo, ¿no? Para poder ir viendo cómo resolverlo. ¿Dónde la pregunta número 2? ¿Sí? ¿Alguien que la quiera leer? ¿La leo, profe? Dale.
Is everything going well? ¿Está todo yendo todo bien? Me voy a copiar al Víctor. Muy bien, está yendo todo perfecto. Yes, we haven't had any problem so far. Perfecto. ¿Mm? Bien, y No eso, hemos bueno, tenido... ahí es un ejemplo. Después yo alcancé a hacer mientras te explicaba una más. A ver si estaba Bueno, bien. genial. Vamos a revisar. Está perfecto. Muy bien. Entonces, la respuesta, si bien comienza siendo negativa, lo que tenemos que decir es que no hemos sufrido, no hemos tenido ningún tipo de problemas, ¿sí? Esta palabrita es la que nos indica de que estructuralmente tiene que ser negativo. Any, ningún problema, ¿sí? Por eso es que se decide hacer esta utilización de los recursos, ¿sí? Utilizar el verbo auxiliar en su forma negativa y obviamente el verbo se tiene que mantener, el verbo principal se tiene que mantener con la conjugación que habíamos dicho de buscar en la tercera columna, ¿sí? O si no, ed y la d. ¿Sí? Pero en este caso el verbo está bien conjugado, ya que lo encontramos acá en nuestra lista de verbos. ¿Sí? Have, had. ¿Bien? Entonces hay que prestar atención, ¿sí? Como les comentaba, al tema de el contexto, ¿sí? Porque nos podemos encontrar con esto, de que a pesar de que tenemos que dar información afirmativa, ciertas palabras que tenemos en el contexto nos van a indicar de que estructuralmente tenemos que, como en este caso, armar algo negativo, ¿sí? Presentar la información de una manera negativa como para enfatizar, en este caso, de que no tuvimos ningún tipo de problemas hasta ahora, ¿sí? Entonces, hacemos 3, 4 y 5, ¿sí? ¿Les parece como para no llenarnos con mucha información de golpe? Hacemos 3, 4 y 5 para ir practicando estas tres preguntas que tenemos acá. Y ahora nos volvemos a conectar en unos minutos para ir revisándolas, ¿sí? Y de ahí seguimos con 3 o 4 más hasta que podamos terminar y poder ver justamente la función de las oraciones afirmativas y negativas. ¿Les parece? Bien, profe. Perfecto. Bueno, ¿hay cualquier duda? Me quedo acá para darles una mano.
¿Qué tal les está yendo con las oraciones que dejamos para hacer? A mí, profe, me faltan terminar 3. Ah, perfecto, bien, adelantaste. A los demás, ¿cómo les va? Podemos ir revisando la 3, 4 y 5 y de ahí dejamos para que puedan hacer lo que queda de la actividad.
Vuelvo a consultar, chicos, cómo vienen con el ejercicio, el 8.2, si lo revisamos. Yo ya terminé, profe. ¿Sí? Genial, Lorel. Muy bien, muy bien. ¿Los demás cómo siguen? Por mí está bien, profe, si quiere podemos ¿Sí? ir corrigiendo los demás. Bueno, pero perfecto. Genial, bueno, ahí transmitimos pantalla y hacemos lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. Nos habíamos quedado para poder seguir, ¿sí? Continuar desde los puntos 3 en adelante. Y fíjense, en el punto 3 se nos plantea la pregunta, ¿Are you hungry? ¿Estás hambriento? ¿Mm? ¿Y qué pudieron ver en el caso de la respuesta? ¿Mm? ¿De qué manera la plantearon? ¿Mm? ¿Qué utilizaron para poder ver esta parte? La respuesta sería, yes, I haven't eaten much today. Porque justamente le están preguntando si tiene hambre y dice que sí. Y la excusa de que no comió mucho ese día. Exacto. Pero muy bien, Víctor. Genial, ¿no? Nuevamente, fíjate, fijémonos, ¿no? Cómo el contexto nos sigue brindando ciertos detalles para poder llegar a esta respuesta que muy bien Víctor nos comentó. Pero muy bien, ¿no? Seguimos con la número 4. La número 4 pregunta, ¿Can you play chess? ¿Sí? ¿Podés jugar al ajedrez? ¿Qué respuesta podríamos dar en la número 4? Según lo que nos muestra el contexto. Yes, but I haven't played for ages. Perfecto, pero muy bien. ¿Quién contestó esta parte? Esther, profe. Esther, bueno, muy bien Esther, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? Un caso muy similar al que compartía Víctor anteriormente, ¿no? Una respuesta afirmativa, ¿sí? Pero que también mencionaba el detalle de que en este caso no había jugado hace mucho tiempo al ajedrez, ¿no? Perfecto, ahí estas dos preguntas, ¿no? Pasamos a las 5. Are you enjoying your holiday? ¿Estás disfrutando tus vacaciones? Y la respuesta número 5, ¿qué podríamos decir? Esa sería, profe, yes, it's the best holiday I've had for a long time. Muy bien, muy bien. Es la mejor o las mejores vacaciones que he tenido desde hace un buen tiempo. Muy bien, Víctor, excelente. Bien, si pudieron ver las 6 y 7, ¿les parece que corrijamos hasta acá y de ahí damos unos minutos y terminamos con este ejercicio? Fíjense, en el punto 6 y en el punto 7 tenemos estas preguntas. What's that book about? ¿De qué se trata ese libro? Nos pregunta la número 6. Y la respuesta sería, de la número 6, ¿quién nos puede compartir esta parte, esta respuesta? En ese caso sería, I don't know, I haven't read it. Pero muy bien, Víctor. I haven't read it. Exacto. Muy bien. Entonces, recuerden que a medida que vayamos avanzando con la elaboración de las respuestas, vamos tachando cada uno de los verbos acá, para que de esta manera podamos ir descartándolos y achicando la brecha para poder ir terminando las oraciones. Pasamos a las 7 y dejamos unos minutos para concluir con las últimas 4. Dice la pregunta número 7, ¿Is Brussels an interesting place? ¿Es Bruselas un lugar interesante? Y tenemos nuevamente algo parecido a lo que vimos anteriormente. ¿Alguien más que se anime a poder ver esta parte? ¿A poder contestar? Si quiere la digo yo, profe. Bueno, dale, Víctor. I have no idea. I have never been there. I haven't been there. Exacto, perfecto, ¿no? Cualquiera de las dos formas
Correcto, ¿no? I never been there. Si nunca estuve ahí, así que no tengo idea si ese lugar del que me preguntas es un lugar interesante o no, ¿sí? Así que bueno, dejamos unos minutos, así completamos de la 8 a la 11, corregimos y creo que con esto ya estaríamos cerca del final de la clase.
Bueno, para ir cerrando entonces un poquitito la ejercitación y también la clase, revisamos los últimos ejercicios que nos quedan y con esto ya damos por concluido la clase de hoy. Seguimos con el punto número 8, ahí compartimos la pantalla. Quien lo tenga preparado, si no, nos puede compartir esta parte. La pregunta 8, fíjense, que nos muestra, I heard your car broke down again yesterday. ¿Sí? Escuché que tu auto se te rompió otra vez ayer. ¿Sí? ¿Qué respuesta podríamos dar a esta situación que se nos plantea en el punto número 8? ¿Qué podríamos ver acá? En ese caso, profe, yes, it's the second time has happened this month. It's the second time. ¿Lo podrías repetir otra vez, Víctor, por favor? It's the second time has happened this month. Ahí está, perfecto, ¿no? Muy bien esa respuesta. It's the second time it has happened. ¿Sí? Que sucedió nuevamente. Perfecto. Bien, para el 9, ¿sí? La pregunta es, ¿do you like caviar? Y la respuesta, así le damos un respiro a Víctor, a ver quién nos podría compartir la respuesta del punto número 9. ¿Qué podríamos colocar? Muy bien, Adrián, ahí apareció Adrián, pero perfecto. Una respuesta que podemos utilizar ahí en esa pregunta es I haven't eaten o have never eaten, ¿sí? Podemos utilizar esa también, o podemos utilizar la opción try, que es probar. I have never tried, o I haven't tried it, ¿sí? Nunca lo probé. Perfecto, Adrián, muchísimas gracias. Y completamos las últimas dos, así ya podemos cerrar la clase. Tenemos en la número 10, ¿sí? La siguiente afirmación, ¿no? Mike was late for work again today. Y como respuesta, nos muestra que alguien se pregunta, ¿otra vez volvió tarde del trabajo? ¿O está llegando tarde del trabajo? Y acá, ¿qué podríamos afirmar, ¿no? Sobre esto? En el chat tenemos... Si quiere, profe, la digo yo. Víctor. Again, he has been late every day this week. Ahí está. Y ahí Adrián también compartió una respuesta parecida. Víctor, muchísimas gracias. ¿No? He has been late, ¿no? Acuérdense, been, B-E-E-N, ¿sí? La forma participia del verbo. He has been late every day this week, ¿sí? Él llegó tarde todos los días
de esta semana, ¿no? Perfecto. Y la última nos dice, who's that woman by the door? ¿Sí? ¿Quién es esa mujer que está ahí cerca de la puerta? No lo sé, I don't know. I have never seen her before. ¿Sí? Nunca la había visto antes. Esa mujer que estaba allá en la puerta. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto cerramos un poquito esta primera sesión de práctica con este tiempo verbal. ¿Sí? Fue, creo que, un poco medio pesado para volver después de las vacaciones, pero bueno, es lo que nos indica un poquito el programa que tenemos que seguir viendo. La clase que viene vamos a seguir repasándolo, ¿sí? Vamos a desarrollarlo un poquito más, con un poco más de práctica, así que ahí cuando les envíe los apuntes traten de ir repasándolo, si quieren les pongo un poco más de ejemplos, vamos a poner un poquito más práctico desde ese lado para que ustedes bueno, puedan ir repasándolo durante la semana y de esta manera la clase que viene podemos seguir trabajando con una ejercitación parecida, poniendo en práctica el desarrollo de las preguntas, las oraciones afirmativas y las negativas también. ¿Sí? Así que les recuerdo, para quienes hayan tenido dudas o necesiten ver alguna parte de su examen, ¿sí? De su examen parcial, me van avisando luego en la semana y ahí, bueno, coordinamos cómo hacemos para recuperar los saberes que hayan faltado, ¿sí? Entonces, bueno, con esto vamos cerrando la clase. Muchísimas gracias a todos. ¿Sí? Cualquier duda, consulta, me pueden ir avisando. Así que bueno, nos veremos la clase que viene. Muchísimas gracias por la atención y la participación de todos. Les mando un abrazo enorme y que tengan un Nos vemos, muy buen profe. fin de semana. Profe. Cuídense, Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. que ande todo bien. Gracias. Buen fin de. Chao, chao. Buen fin de. Sí.